Bien, y a esta hora nos trasladamos a la iglesia San Francisco de Asís. Allí se encuentra nuestra compañera Yesenia Méndez, precisamente con la misa en honor al gigante Nelson Mandela. Hermanos, si es que no encuentras alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Acá en la iglesia San Francisco de Asís, en pleno centro de la ciudad de Caracas, donde además del presidente de la República y representantes de todo el Ejecutivo Nacional, también el pueblo venezolano está acompañando pues este homenaje que se le ha realizado el día de hoy a este líder que pues murió el pasado 5 de diciembre y que pues hoy se le está rindiendo homenaje por todo el legado que dejara Nelson Mandela, no solo para Sudáfrica, sino para toda la humanidad. Hermanas y hermanos, nuestra más cordial bienvenida. La iglesia de San Francisco, la iglesia católica, hoy quiere hacerse desde este lugar terreno de encuentro para todas las religiones, para todas las hermanas y hermanos, porque estamos recordando una figura que unió al mundo y que sigue uniendo al mundo. Por eso estamos aquí para comenzar con el rito católico y tener la intervención también de otras hermanas y hermanos de otras religiones y que juntos nos sintamos cobijados por el mismo Dios, por el Dios amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, la fuerza del Espíritu, el amor que nos une en el mismo Padre que nos creó, esté siempre con ustedes. Yo quisiera que escuchemos del Evangelio de Mateo unos versículos que nos iluminen esta celebración que vamos a hacer, que estamos iniciando. Del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Palabra del Señor. Quisiera elevar una plegaria y al mismo tiempo invitarles a reflexionar sobre lo que significa gastar la vida y sobre lo que significa la sencillez de una vida entregada cada día. Una vida para nosotros los cristianos hecha evangelio, una vida que seguramente Mandela como cristiano metodista la entendió claramente desde el Evangelio. Cuando nos encontramos con estas mujeres y con estos hombres que se han eternizado en la historia, como se eternizó Francisco de Asís, por ejemplo, desde donde estamos celebrando esta oración por nuestro querido y recordado Mandela, pues hombres así unen al mundo. Mujeres así unen al mundo. Recuerdo una cita de San Anselmo cuando leyó la vida de Sócrates, un santo de la Iglesia Católica. Y después de leer San Anselmo la vida de Sócrates, terminó diciendo lo siguiente: era un alma cristiana en forma natural. Mandela
no era un alma cristiana porque conoció el cristianismo, porque lo vivió, porque el evangelio para él seguramente fue la fuerza, como fue también fuerza todos los mensajes de amor y de servicio y de entrega de otras confesiones religiosas que le acompañaron en la soledad de una cárcel, en el silencio, en la tortura y en la lucha de cada día. Desafortunadamente, hombres como Mandela, tal vez olvidamos seguir sus pasos como los siguieron ellos con radicalidad, y es fácil, y muchos, generalmente pasa eso, intentan domesticar lo que fue su entrega y su servicio, o hacerlo tal vez más ligero, pero lo de Mandela fue radical. Gracias, Señor, porque nos entregas estos hombres, estos seres humanos con un corazón infinito, capaz de seguir marcando rumbos con su vida, capaz de seguir marcando la historia con su pensamiento. Permite que nosotros, los venezolanos que hoy nos reunimos y venezolanas para orar, podamos de corazón seguir la lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por la igualdad de oportunidades, la lucha en definitiva por el amor, la lucha porque el amor se haga realidad entre hombres y mujeres, un amor que brota de la justicia, un amor que acontece cuando haya justicia. Y por eso luchó Mandela, y por eso estamos llamados y llamadas a seguir luchando. Con esta introducción quiero que pasemos al siguiente punto, que se trata de la interpretación, o mejor, sí, escuchar ahora el himno Nkosi Sikelel África, el himno de Sudáfrica. Que Dios bendiga a África. Escuchamos. Ahora escucharemos la lectura del obituario por parte de dos jóvenes sudafricanas en Venezuela. Nelson Mandela passed away peacefully in the company of his family on the 5th of December 2013.
The man who was to become one of the world's greatest icons was born in Mvezu, Transkei on 18 July 1918 to Nongapi Nosekeni and Henry Gadla Mandela. His father was a key advisor to the Tembu royal house. After his father's death in 1927, the young Rolihlahla became the ward of Chief Jongintaba, the acting regent of the Tembu nation. It was at the Tembu royal homestead that his personality, values, and political views were shaped. There can be no doubt that the young man went on to bring about some of the most significant and remarkable changes in South African history and politics. Nelson Mandela murió en paz en compañía de su familia el día 5 de diciembre del 2013. El hombre que se convertiría en uno de los mayores íconos del mundo nació en Mvezu, Transkei, el 18 de julio de 1918, de Nongapi Nosekeni y Henry Gadla Mandela. Su padre era el consejero clave de la Casa Real Tembu. Después de su muerte, su padre en 1927, el joven Rolihlahla quedó bajo la tutela del jefe Jotindaba Dalindyebo, el regente interino de la nación Tembu. Fue en la Casa Real Tembu donde fueron moldeadas su personalidad, sus valores y puntos de vista políticos. No cabe duda de que el joven que llegó para traer algunos de los cambios más importantes y notables en la historia y la política de Sudáfrica. It is through Mandela that the world cast its eyes on South Africa and took notice of the severe and organized repression of the black South Africans. Yet it was also through Mandela that the world would learn the spirit of endurance, the triumph of forgiveness, and the beauty of reconciliation. Indeed, the story of Mandela is so much the story of South Africa. When he was only 25 years old, Nelson Mandela joined the African National Congress. His political career would span decades more. As he himself said, "The struggle is my life." The young Mandela also qualified and practiced as a lawyer. Together with Oliver Tambo, he opened the first black legal practice in Johannesburg. He was instrumental in the formation of the African National Congress Youth League in the 1940s, which was determined to change the face of politics. Mandela was elected the League's National Secretary in 1948 and President in 1952. Es a través de Mandela que el mundo posó sus ojos en Sudáfrica y se dio cuenta de la grave y organizada represión de los negros sudafricanos. Sin embargo, también fue a través de Mandela que el mundo conocería el espíritu de resistencia, el triunfo del perdón y la belleza de la reconciliación. De hecho, la historia de Nelson Mandela es en gran parte la historia de Sudáfrica. Cuando tenía solo 25 años, Nelson Mandela se unió al Congreso Nacional Africano. Su carrera política se extendería décadas más adelante, como él mismo dijo: "La lucha es mi vida". El joven Mandela también se matriculó y ejerció como abogado. Junto con Oliver Tambo, abrió el primer escritorio jurídico negro en Johannesburgo. Jugó un papel decisivo en la formación de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano en la década de los 40, el cual estaba decidido a cambiar la cara de la política. Mandela fue electo secretario general de la Liga en 1948 y presidente en 1952. Much of the years that followed saw Mandela deeply involved in activism, rallying for political change against the increasingly aggressive apartheid government. He was a key player in the ANC's campaign for the defiance of unjust laws in 1952 and the treason trial in 1961. During this time, he was jailed several times under the apartheid laws and banned from political activity. Realizing that the ANC needed to prepare for a more intensive struggle, he became an instrumental force behind the formation of a new section of the liberation movement, Umkhonto weSizwe. As an armed nucleus with a view to preparing for armed struggle, Mandela was Commander-in-Chief of MK. On 14th June 1958, Nelson and Winnie Madikizela were married at a local Bisana church. They had 2 children, Zenani and Zinsiswa. Gran parte de los años que siguieron
vieron a Mandela profundamente involucrado en el activismo, reuniéndose para que el cambio político en contra del gobierno del apartheid fuera mejor, ya que este era cada vez más agresivo. Fue un elemento clave en la campaña del Congreso Nacional Africano para el desafío de las leyes injustas en 1952 y el juicio por traición en 1961. Durante este tiempo, él fue encarcelado varias veces bajo las leyes del apartheid y se le prohibió la actividad política. Al darse cuenta de que el Congreso Nacional Africano tenía que prepararse para la lucha más intensa, se convirtió en una fuerza fundamental detrás de la formación de una nueva sección del movimiento de liberación, Umkhonto we Sizwe, como brazo armado, con miras a la preparación para la lucha armada. Mandela fue el comandante en jefe de Umkhonto. El 14 de junio de 1958, Nelson y Winnie Madikizela se casaron en la iglesia local Bizana. Tuvieron 2 hijos, Senani y Zintsiwa. He left the country in 1962 and traveled abroad to arrange guerrilling training for members of Umkhonto we Sizwe. On his return to South Africa, he was arrested for illegal exiting the country and incitement to strike. Mandela decided to represent himself in court. While on trial, Mandela was charged with sabotage in the Rivoni trial. This is his famous statement from the dock made in 1964. I fought against white domination and I fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with all equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Abandonó el país en 1962 y viajó al extranjero para organizar la formación de guerrillas para los miembros de Umkhonto we Sizwe. A su regreso a Sudáfrica fue arrestado por salir ilegal del país y por incitación a la huelga. Mandela decidió representarse a sí mismo ante el tribunal. Mientras estaba en el juicio, Mandela fue acusado de sabotaje en el juicio de Rivonia. Esta es su famosa declaración desde el banquillo hecha en 1964. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y lograr, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir. In the same year, Mandela and the other accused were sentenced to life imprisonment in the Rivonia trial and sent to Robben Island near Cape Town. While in prison, Mandela rejected offers made by his jailers to be released on condition that he renounced violence. Prisoners cannot enter into contracts. Only free men can negotiate, he said. He served a total of 27 years in prison for his conviction to fight apartheid and its injustices. Released on 11 February 1990, Mandela plunged wholeheartedly into his life's work, striving to attain the goals he and others had set out almost 4 decades earlier. In 1991, at the first national conference of the ANC, held inside South Africa, after being banned for decades, Nelson Mandela was elected president of the ANC, while his lifelong friend and colleague, Oliver Tambo, became the organization's national chairperson. En el mismo año, Mandela y los otros acusados fueron condenados a cadena perpetua en el juicio de Rivonia y enviados a Robben Island, cerca de Ciudad del Cabo. Mientras estaba en prisión, Mandela rechazó ofrecimientos de sus carceleros de ser liberado a condición de que renunciara a la violencia. Los presos no pueden firmar contratos, solo los hombres libres pueden negociar, dijo. Él estuvo un total de 27 años en prisión por su convicción de luchar contra el apartheid y sus injusticias. Liberado el 11 de febrero de 1990, Mandela se sumergió de lleno en el trabajo de su vida, tratando de alcanzar las metas que él y otros habían establecido casi 4 décadas antes. En 1991, en la primera conferencia nacional del Congreso Nacional Africano, celebrada dentro de Sudáfrica, después de haber sido prohibido durante décadas, Nelson Mandela
fue electo presidente del Congreso Nacional Africano, mientras el amigo de toda la vida y su colega Oliver Tambo se convirtió en jefe nacional de la organización. In a life that symbolizes the triumph of a human spirit, Nelson Mandela accepted the 1993 Nobel Peace Prize, along with F.W. de Klerk, on behalf of all South Africans who suffered and sacrificed so much to bring peace to our land. The era of apartheid finally came to an end on the April 27, 1994, when Nelson Mandela voted for the first time in his life, along with his people. Nelson Mandela was inaugurated as president of a democratic South Africa on 10th May 1994. En una vida que simboliza el triunfo del espíritu humano, Nelson Mandela aceptó el Premio Nobel de la Paz 1993 junto a F.W. de Klerk, en nombre de todos los sudafricanos que sufrieron y se sacrificaron mucho para llevar la paz a esta tierra. La era del apartheid llegó formalmente a su fin el 27 de abril de 1994, cuando Nelson Mandela votó por primera vez en su vida junto con su pueblo. Nelson Rolihlahla Mandela fue investido como presidente de una Sudáfrica democrática el 10 de mayo de 1994. This world icon worked tirelessly, even after the achievement of democracy in South Africa, to continue improving lives. Even as he retired from politics, his attention shifted to social issues such as HIV and AIDS, and the well-being of the nation's children. As a testimony to a sharp political intellect, wisdom, and unrelenting commitment to make the world a better place, Mandela formed the prestigious group of so-called elders, an independent group of eminent global leaders who offer their collective influence and experience to support peace building, help address major causes of human suffering, and promote the shared interests of humanity. Mr. Mandela is survived by his wife, Graça, 3 daughters, 18 grandchildren, and 12 great-grandchildren. Este ícono mundial trabajó incansablemente, incluso después de la consecución de la democracia en Sudáfrica, para seguir mejorando vidas. A pesar de que se retiró de la política, su atención se centró en los temas sociales como el HIV y el SIDA y el bienestar de los niños del país. Como testimonio de su inteligencia política aguda, la sabiduría y el compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor, Mandela formó el prestigioso grupo de los llamados Los Ancianos, un grupo independiente de eminentes líderes mundiales que ofrecen su influencia colectiva y experiencia para apoyar la construcción de la paz, ayudar a abordar las principales causas del sufrimiento humano y promover los intereses comunes de la humanidad. A Mandela lo sobreviven su esposa Graça, 3 hijas, 18 nietos y 12 bisnietos. A continuación tendremos tributo por parte de Su Excelencia Taninga Shop Liney, embajadora de Sudáfrica en Venezuela. Estimado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, estimado ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jawa, miembros del gobierno venezolano, diputados, miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales, amigas, señoras y señores. Nelson Mandela es y siempre seguirá un nombre, un hombre y una personalidad que nunca se olvidará. Empezó siendo un simple hijo, nacido en zonas rurales de Sudáfrica, en el Cabo del Este. Mucho se ha dicho de su vida, desde que ha salido de la prisión,
pero particularmente desde que nos dejó el jueves pasado. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica elegido por la mayoría de la población de Sudáfrica. Al salir de la prisión y ser presidente, se conoce internacionalmente por perdonar a sus opresores. Y aquí quiero explicar un poco lo que queremos decir. Cuando fue inaugurado como el primer presidente negro de Sudáfrica, en la fila, frente a él, estaban sus opresores, la gente que lo tuvieron opreso 27 años. Y él dijo, enseñó con esa gestión que él los iba a perdonar. Una de las primeras personas que Nelson Mandela fue a visitar al salir de la prisión fue la esposa de Verwoerd. Los que conocen la historia sudafricana van a saber que Verwoerd fue el arquitecto del apartheid en Sudáfrica. Y él fue a visitar a la señora de Verwoerd para enseñar que él perdonaba. Así era Nelson Mandela. Nelson Mandela también enseñó su grandeza porque después de terminar 5 años como presidente, decidió darle la presidencia a Thabo Mbeki o al próximo presidente que el ANC iba a escoger, que claramente fue Thabo Mbeki. Con eso queremos decir que Nelson Mandela fue un hombre muy humilde, fue un hombre que nos dio con ejemplos que de verdad hay que saber perdonar. Nelson Mandela para sudafricanos, para africanos y para el mundo entero es un héroe. Pero ¿cómo nosotros caracterizamos un héroe? Es un hijo que es un ícono internacional porque luchó por el bienestar de su pueblo y no luchó para sus intereses personales. Es un hombre o una personalidad que hace un héroe primero, pero es héroe porque es héroe de su pueblo. Y nosotros decimos, una persona no puede ser un héroe internacional o un ícono internacional sin primero ser héroe en su propio pueblo. Y de eso tenemos muchos ejemplos mundiales que conocemos. Por ejemplo, conocemos a Ho Chi Minh, conocemos a Mahatma Gandhi, conocemos a Kwame Nkrumah, Simón Bolívar y Hugo Chávez aquí en Venezuela. Esas son personas que fueron héroes para sus pueblos y también fueron héroes que se reconocieron internacionalmente. Esas son personas que lucharon para la paz y la estabilidad mundial, pero primordialmente para la paz y estabilidad en sus propios países. Esos son hombres que no solo lucharon para sí, pero también se sacrificaron sus vidas porque esos hombres pudieran haber escogido ser hombres libres y vivir cómodamente, pero escogieron lo contrario. Para nosotros, 2013 marca un año muy importante. Y cuando yo digo nosotros, yo estoy particularmente hablando de los pueblos de África y los pueblos de América Latina. En 2013 nos dejaron 2 hijos de estos 2 continentes. Y los 2 hijos se fueron un día 5. Y estoy hablando, como ustedes saben, de Hugo Chávez y de Nelson Mandela. Los dos nos dejaron este año 2013. La influencia de esos hombres, no solo en sus países, pero en su continente y en el mundo, no se puede negar. Estos hombres dedicaron, como ya he dicho, su vida al bienestar de sus pueblos. Las lecciones que podemos tener de Mandela, primeramente, que la hostilidad física o en palabras no nos trae soluciones. La violencia no nos trae soluciones. Tenemos que negociar. Yo puedo dar otro ejemplo aquí. Cuando yo era joven, yo estudié en Cuba. Y yo me acuerdo, yo tenía como 18 años, cuando nos pidieron todos los estudiantes del ANC, mundialmente, donde quiera que estábamos, nos pidió el ANC qué y cuál iba a ser nuestra reacción. Si el ANC iba a decir,
no vamos a encontrar nuestra libertad luchando, pero vamos a negociar con el enemigo. Ustedes se pueden imaginar, siendo jóvenes, negociación con el enemigo no era una alternativa, pero fueron nuestros líderes que actualmente nos hicieron conocer que la violencia no iba a resolver nada, que como surafricanos teníamos que hablarnos uno con el otro para poder comprendernos, para poder saber qué es lo que el otro quiere. Eso es lo que nosotros aprendimos como jóvenes y dijimos, está bien, vamos a negociar, pero vamos a negociar a nuestros términos. También lo que se puede comprender es que no importa cuán opuestos podemos estar en cuanto a nuestras ideas, pero hablando uno con el otro, con paciencia, escuchándonos uno con el otro, lograremos lo que se puede en ese momento ver como imposible. Tenemos que hablar uno con el otro, tenemos que escucharnos. No hay una solución, no hay un problema que no tenga solución. Nuestra constitución, que se conoce hoy como una de las constituciones más buenas o más, no sé cómo describirlo en el mundo, la adquirimos con mucho trabajo y no fue fácil, porque eran lados opuestos poniéndose de acuerdo de que esa es la ley que va a dirigir, que va a guiar el pueblo surafricano. Estos eran dos lados opuestos que eran enemigos y enemigos de guerra que se mataban, que tenían que ahora estar juntos frente uno al otro negociando la constitución de un país que iba a constituir la ley para la que cada surafricano se iba a dirigir. No fue un camino fácil, pero es un camino que se logró. La solución política de un país nunca se puede resolver fuera del país. Lo que yo quiero decir es que las soluciones de un país no se importan. Las soluciones de un país se resuelven con los ciudadanos del país hablando unos con el otros. Nunca podemos tener una solución para un país que sale de afuera. Otro ejemplo que yo voy a dar. En el 1990, cuando Mandela salió de la prisión, hubo mucha gente claramente que no estaban de acuerdo. Y ya las negociaciones habían empezado, como yo he dicho, en cuanto a la constitución y en cuanto a cómo nos íbamos a dirigir como sudafricanos. Pero porque había tanta resistencia de otras partes, el que era Peter de Klerk, el que era el primer ministro en ese instante, hizo un referéndum. Y claramente el referéndum era solamente entre los blancos, porque hasta esa época ellos son los únicos que votaban. Y la mayoría de los blancos sudafricanos dijeron sí, queremos un Mandela libre, sí, queremos que todos los partidos políticos de Sudáfrica sean legales. Eso es lo que quiere decir, que nosotros no tuvimos ninguna ayuda de países de afuera que nos dijeron tienen que hacer esto. Fueron los sudafricanos mismos que dijeron nosotros eso es lo que queremos, y por eso yo digo las soluciones de un país nunca se pueden importar, pero son soluciones que se deben lograr dentro del país mismo. Otra lección, la reconciliación es primordial para lograr la paz. Si un pueblo tiene que prosperar, esa prosperidad se logrará solo en un ambiente de paz. Pero para tener paz hay que perdonar. Eso quiere decir que sí reconciliación, sí perdonar, sí paz. Pero hay una cosa que también queremos decir. Perdonar no quiere decir olvidar. Porque un pueblo que olvide su historia tiene la posibilidad de cometer los mismos errores del pasado. Así que decimos, sí, Nelson Mandela perdonó y nos enseñó a la población entera de Sudáfrica saber perdonar, pero no olvidamos lo que pasó, porque lo que pasó, mucha gente se murió, mucha gente sufrió, pero decimos, perdonamos y seguimos adelante porque todos queremos paz, pero no olvidamos. En cuanto a nuestros próximos pasos como sudafricanos, hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar
ahora que Mandela se ha ido, porque hay la percepción de que solamente con Mandela Sudáfrica puede tener paz, pero ahora ya que él se ha ido, quizás nosotros como sudafricanos empezaremos a zafarnos otra vez entre nosotros, pero eso no puede ser. Mandela y líderes como Sisulu, Tambo, Mbeki, etc., trajeron la paz, trajeron la libertad, trajeron la reconciliación a Sudáfrica. Pero eso no quiere decir que no tenemos problemas como sudafricanos. Como un pueblo hemos logrado mucho y como ustedes saben, el año que viene, 2014, cumpliremos 20 años de libertad. Hemos logrado mucho, pero nosotros no nos engañamos. Tenemos países también que sabemos, gente también que sabemos que no les está en el interés tener un Sudáfrica muy calmo, porque tener un Sudáfrica calmo, Sudáfrica es un país muy fuerte, tenemos un continente fuerte y eso no está quizás a veces en el interés de muchas otras personas que no quieren esa libertad para Sudáfrica, esa paz, estabilidad para el continente africano. Como sudafricanos reconocemos que todavía tenemos muchos problemas, tenemos mucho que superar, tenemos todavía problemas de pobreza, lo reconocemos, pero hemos logrado mucho en cuanto a aliviar la pobreza en estos 20 años que vamos a cumplir, pero sí, todavía tenemos mucho que hacer. Tenemos que mejorar nuestro sistema de educación. Los negros sudafricanos, nuestros profesores, profesoras, etc., fuimos enseñados durante la época del apartheid para ser un ser inferior. Para ser un ser inferior lo lograron también haciendo nuestro sistema de educación muy débil. Así que hoy todavía se ve en Sudáfrica que tenemos que ayudar a nuestros profesores a superarse. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que tienen que buscar carreras que también incluyen las matemáticas y las ciencias, porque durante el apartheid los negros no podían estudiar carreras de matemática y ciencia. Tenemos que trabajar aún más para totalmente eliminar la discriminación, que sea discriminación racial, que sea discriminación religiosa, lo que sea. La discriminación no se permite en este mundo y yo no quiero decir que Sudáfrica está totalmente libre de discriminación, no, eso sería mentir, pero yo sí puedo decir que como un sistema institucionalizado, Sudáfrica ya no es un país de racismo, pero tenemos elementos sí que todavía practican el racismo y eso hay que eliminar. Tenemos que eliminar la violencia. Sabemos que, bueno, muchos de ustedes han visto en muchos periódicos, cuando se habla de Sudáfrica, lo primero que muchos periódicos dicen, y son periódicos que quizás no estén tan de acuerdo con el sistema sudafricano, siempre hablan de violencia. Cuando Sudáfrica logró tener los Juegos de 2010, los Juegos de fútbol, la mayoría de los periódicos de muchos países siempre estaban gritando violencia, 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 tengan cuidado. Pero hay muchos de ustedes que han ido a Sudáfrica y han visto que han ido, han divertido y han regresado. Yo no digo que no hay violencia, sí la hay, pero también como en cualquier otro país, igual que aquí en Venezuela. Cuando yo venía para acá, muchas veces la gente me decía, ay Dios mío, ¿dónde tú vas? Venezuela. Pero yo tomo un taxi aquí en Venezuela y nada me pasa. Y yo no digo que no hay violencia en Venezuela, sí la hay. Igualmente hay violencia en muchos países del mundo. Pero eso no debe ser el tema primordial del que hablamos cuando hablamos de países. También tenemos que hablar de lo bueno que ofrecen países. También tenemos que hablar de los logros que tenemos. Yo de mi país, yo reconozco que tenemos mucha violencia, yo eso no lo puedo negar. Pero yo les puedo decir, Sudáfrica logró los Juegos Mundiales mejores desde su historia, cuando los tuvimos en 2010. Para terminar, les quiero decir, yo el 17, que será el martes, llevo exactamente 12 meses aquí en Venezuela. Señor Presidente, el gobierno de Venezuela, venezolanos todos, les agradezco muchísimo porque de verdad los 12 meses que yo he pasado aquí
han sido para mí meses de verdad de pura felicidad. Cada persona, no hay persona que me conozca que me puede decir que yo he dicho que no me gusta Venezuela, no la hay. Y Venezuela me gusta porque también me acuerda mucho de Cuba. Yo fui a Cuba de 16 años, salí de Cuba de 26 años, fui de niña, salí de mujer. Mi primer hijo nació en Cuba. El pueblo cubano me hizo lo que yo soy hoy. Y esto agradezco al Congreso Nacional Africano porque me dio esa oportunidad. Le agradezco mucho y espero que, siguiendo el camino de Mandela, las relaciones entre Sudáfrica y Venezuela, las relaciones entre África y Latinoamérica van a ser cada día más fuertes. Muchas gracias. Palabras de la embajadora de Sudáfrica en Venezuela, Taninga Chop-Linel, durante este homenaje que se realiza acá en la ciudad de Caracas, específicamente en la iglesia de San Francisco, este homenaje en honor a Nelson Mandela. Del representante de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Bueno, querida embajadora Taninga Chop-Linel, de nuestra hermana República de Sudáfrica, excelentísimos embajadores, embajadoras de los países hermanos acreditados en nuestra patria venezolana, ministros, ministras, compañeros, diputados, diputadas, hemos venido a un acto muy sentido de homenaje a Nelson Mandela, a Madiba. Hoy, mientras en Pretoria millones de hombres y mujeres le han rendido su homenaje y ya su familia tiene en sus manos el homenaje del pueblo venezolano. Le han entregado a la familia de Nelson Mandela la espada del libertador Simón Bolívar como reconocimiento a Nelson Mandela y su carácter de libertador también del pueblo de Sudáfrica. Estamos en esta iglesia de San Francisco que reúne tanta historia para Venezuela, tanta historia para la libertad durante varios siglos. Aquí le decía yo a la embajadora, se le otorgó el título de la Municipalidad de Caracas a nombre de todo el pueblo de Caracas hace 200 años, el 15 de octubre del año 1813, al libertador Simón Bolívar, precisamente aquí a las puertas de San Francisco. En esta misma iglesia, en lugares que están siendo reconstruidos, se reunía la Junta Patriótica. Sus núcleos iniciales antes del 19 de abril de 1810. En este mismo espacio, que serán abiertos nuevamente, Padre Numa, cuando se terminen de reconstruir, para que nuestro pueblo conozca la historia de los pasillos, los sótanos de la iglesia de San Francisco. Así que aquí se reúne mucha fuerza de libertad y de historia. Y hemos venido a compartir la reflexión y la oración a nombre de toda Venezuela por Nelson Mandela y con Nelson Mandela.
Sobre Nelson Mandela, como dice nuestra querida embajadora, se ha dicho mucho y seguramente se seguirá diciendo en el paso de los tiempos, y es buen momento para recordar y para hacer balance también. Sobre todo en esta tierra de tantas luchas, y sobre todo este año 2013 que ya comienza a despedirse con sus marcas indelebles de dolor para nuestro pueblo. Como bien lo recordará la embajadora, un 5 de marzo del año 2013, este año que aún no se ha ido, Venezuela, toda Venezuela y nuestra patria entera de América y del mundo, nos tocó despedir a un gigante de nuestro pueblo venezolano y a un gigante de la humanidad, nuestro comandante Hugo Chávez, que vivió su tiempo histórico con la misma intensidad y la misma fuerza volcánica transformadora de Nelson Mandela, en circunstancias diferentes, pero con la misma moral de Mandela. Chávez tuvo la misma espiritualidad, la misma moral, la misma fuerza, la misma entereza, la misma justeza en su lucha, porque son luchadores por la justicia, en circunstancias particulares de nuestro país, de nuestra historia. Y en estos meses que han pasado, bastante nos ha tocado aprender de la historia vivida, que está viva. No una historia vivida que se haya olvidado o que esté solamente recordada en los textos, sino una historia que está viva y que está en pleno desarrollo. Igualmente con Nelson Mandela en estos días. Sudáfrica fue el país más olvidado del siglo XX. Habría que recordarlo aquí, porque hay quienes intentan convertir a Mandela en una especie de moda, como en una marca de una cartera o de un pantalón nuevo. Y Mandela nunca fue una moda. Mandela fue una fuerza revolucionaria para enfrentar injusticias y enfrentar el enclave de un modelo colonial racista, esclavista, que se colocó en el sur del África y que recibió, hay que recordarlo siempre, el apoyo cómplice y criminal de todo el occidente. Quien vea la vida de Mandela y escuche el testimonio de jóvenes como Taninga Chop, nuestra querida embajadora, podrá encontrar, sobre todo la juventud de esta época, descubrir que Mandela no es una moda. Quizás los que promueven la guerra en el mundo fueron al estadio de Johannesburgo a despedirse, está bien, pero no entienden ni representan el espíritu esencial de lo que fue Mandela y de lo que será de ahora en adelante. Pudiéramos recordar por lo menos 3 etapas de Mandela. La etapa de joven, luchador, militante, dirigente del Congreso Nacional Africano, del ANC, African National Congress, Congreso Nacional Africano. Seguramente solamente los embajadores del África, queridos hermanos y hermanas, podrán recordar qué significaba ser militante del Congreso Nacional Africano hasta la década de los 90 en el mundo. Yo fui amigo de compañeros de la juventud del Congreso Nacional Africano. Y ellos, para poder venir hacia nuestras tierras, no podían pasar por aeropuertos de Europa ni Estados Unidos, porque eran considerados terroristas. ¿Y ustedes saben por qué los consideraban terroristas? Porque luchaban contra el apartheid. Era como considerar terroristas al pueblo judío
que luchaba contra Hitler en su época, con las diferencias del caso. Fue la primera etapa de Mandela, pudiéramos decir, una etapa de lucha, donde el pueblo sudafricano llegó a la conclusión de que había que ir a la lucha armada, y Mandela encabezó la lucha armada, y fundó lo que llaman el ANC una sección, pero era un ejército popular, con milicianos en los barrios, e intentaron por la vía de la lucha armada liberarse de la opresión racial, del esclavismo, de la exclusión, del apartheid. Fue un intento justo y una guerra justa la que emprendió el pueblo de Sudáfrica en su época. Eso llevó a Mandela y a muchos de sus compañeros a la cárcel. Hoy es famoso los 27 años de Mandela en Rhode Island. Han hecho películas sobre eso, documentales. Podríamos decir, muy a lo venezolano, gracias a Dios se conoce toda esa lucha, porque pudo haber quedado sepultada en el olvido. Durante 27 años, toda la década del 70, toda la década del 80, Mandela estuvo en las cárceles. Y lo que reinaba alrededor de Sudáfrica era el silencio, la complicidad. Eran pocos los líderes del mundo que sacaban una bandera de denuncia de la opresión del pueblo de Sudáfrica. Todas esas cosas hay que recordarlas. Así como son pocos los líderes en el mundo que defienden hoy al pueblo palestino. Le tocó al pueblo de Sudáfrica sufrir opresión, aislamiento de las mismas características que sufre hoy el pueblo palestino, en condiciones distintas desde el punto de vista histórico. Esa fue la segunda etapa de la vida de Mandela. Mandela mártir, Mandela preso, y desde la cárcel brilló. Condiciones específicas de carácter internacional, regional e internas de Sudáfrica llevaron a la liberación de Mandela. Primero, en el mundo, una creciente solidaridad con la lucha del pueblo sudafricano. En segundo lugar, en la región, la derrota del ejército sudafricano por el ejército cubano y angolano en Cuito, Cuanavale, en 1987. Y la quiebra del ejército sudafricano y la instalación de las comisiones de paz para las negociaciones de París, donde acudió Sudáfrica, Angola, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y Cuba, la pequeña Cuba del Caribe, la gigante Cuba, que fue capaz de enfrentar amenazas de bombas nucleares y derrotar en el terreno al ejército más poderoso que existía en África, que era el ejército sudafricano, entrenado por los Estados Unidos e Israel. Y el agotamiento que se aceleró a partir de esas derrotas del régimen interno de Sudáfrica. Condiciones mundiales, subregionales y nacionales llevaron a lo que nos describía la compañera Taninga Shop, nuestra embajadora, querida embajadora, a aquel referéndum y a la liberación de Mandela, 1990. Y empezó la tercera etapa de Mandela. Qué difícil. Quien pudiera recordar, ¿verdad? 1990, 91, 92, 93. Se desató la guerra civil en Sudáfrica. ¿Cuántas cosas se hizo para acabar con Mandela? Lo liberaron y trataron de destruirlo y llenar de violencia y decir que el pueblo negro africano de Sudáfrica no podía gobernar porque se estaban matando entre sí. No sé si ustedes recuerdan el partido Inkatha y el papel que jugó los representantes del apartheid, incluyendo el premio Nobel Freddie de Klerk, denunciado por Mandela 1000 veces. Mandela ejerció un liderazgo firme, claro, de denuncia
de todos los crímenes que se cometían para evitar lo inevitable, hasta que su sabiduría y la sabiduría del pueblo sudafricano permitió que surgiera el método sudafricano para, negociando, buscar la reconciliación y los caminos de la paz. Y con los caminos de la paz y de la democracia y el nacimiento de la nueva Sudáfrica, empezar a transitar su propia ruta hacia la justicia social. Evidentemente, cuando Nelson Mandela en el año 94, abril del 94, es electo por primera vez con derecho a voto el pueblo africano, es electo como presidente, Nelson Mandela corona una jornada extraordinaria para la superación de la violencia, de la muerte y para el inicio de una nueva Sudáfrica. Quizás esa última etapa es la que con pinzas se saca de su historia para homenajear a Mandela, pero hay que ver el Mandela integral. Mandela, sin lugar a duda, representa la justeza de tomar una causa y defenderla a costa de cualquier sacrificio y llevarla hasta sus últimas consecuencias, siempre con la verdad, sin cerrarle las puertas jamás a ninguna forma o modalidad para conquistar el objetivo de la justicia, la democracia, la paz, el respeto al ser humano. Bastante podemos los venezolanos aprender de Mandela, bastante, y ustedes saben por qué, queridos hermanos del mundo, querida embajadora, porque en esa misma filosofía nos educó el comandante Chávez. Buscar la justicia, buscar la igualdad, buscar la paz, buscar la democracia, saber perdonar a los que nos han hecho daño y nos hacen daño. Eso es lo que hacemos todos los días. Perdonar a los que le hacen daño a Venezuela, sin olvidar tampoco. Cultivando un patrimonio de conciencia viva para nuestro pueblo y buscar, como buscó Madiba y buscó Chávez, y han buscado nuestros libertadores de todos los siglos, por siempre, la vida en humanidad. Nelson Mandela fue un ángel negro lleno de luz. Nuestro ángel negro, un ángel negro que iluminó ya en el siglo XX y parte del siglo XXI a una humanidad que no debe olvidar el esclavismo, el colonialismo, la explotación, pero una humanidad que no debe renunciar tampoco a construir nuevas formas de vida, de sociedad, de democracia, en libertad. Sudáfrica, sin lugar a dudas, hoy es una gran nación, una gran república, república hermana, miembro de los BRICS. Hoy una sudafricana dirige a la Unión Africana. Hoy Sudáfrica brilla con luz propia, es la luz de Nelson Mandela. Que viva Nelson Mandela, que viva Sudáfrica, que vivan los pueblos libres de Sudáfrica, de África y de América Latina. Honor y gloria eterna a Mandela y a Chávez. Palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante este homenaje que, recordemos, se realiza acá en la iglesia San Francisco. Ya cuando son las 12:35 del mediodía, pues se le ha rendido tributo a Nelson Mandela.
son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace caminos y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Homenaje que se le rinde desde acá, desde la iglesia San Francisco. Recordemos que el pueblo venezolano también está presente en este homenaje. En que parecía que no se podían abrir caminos. Sigamos orando, sigamos uniéndonos bajo una misma plegaria. Ahora nos ofrece una oración un religioso musulmán, Seis Rujolá. Como les decíamos, el pueblo caraqueño, además del Ejecutivo Nacional, está presente el día de hoy acá en el centro de Caracas. Saludos y bendiciones a todos los presentes y en especial a nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala jami'il anbiya wal mursalin, la siyama sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Una vez más, Dios ha decidido llevarse a lo alto a otro modelo de libertad y honor en este mundo, dejando así a todos los pueblos oprimidos y en especial al pueblo surafricano con la tristeza de su ausencia. Pero Mandela no está solo y nunca se quedará solo en la historia. Recordemos que desde el inicio de la vida humana vinieron y aún han de venir muchos luchadores valientes que se levantarán contra la opresión y contra los imperios. Ellos se convirtieron en héroes legendarios, en verdaderas figuras de epopeya y quedarán para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Dios, en su último mensaje, el Sagrado Corán, nos informa que el propósito de enviar a los profetas es que mediante la revelación de la palabra de Dios y sus enseñanzas, los pueblos puedan reflexionar y así pongan en práctica la justicia en todo el mundo. Si nos ponemos a pensar al respecto, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, los profetas cumplieron excelentemente con su trabajo, pues nosotros, los pueblos que hemos recibido la gran responsabilidad de llevar a cabo esta misión divina, somos prueba viviente de la obra de profetas y mártires. En este caso, Mandela pertenecía a uno de estos pueblos profundamente indignados y afligidos por tener que presenciar la injusticia del apartheid y la discriminación de razas. Por ello, el corazón de Mandela, lleno del dolor de los discriminados y oprimidos, se conmovió a tal punto que lo llevó a emprender su revolución de igualdad para el pueblo negro. De esta manera, con el apoyo de su pueblo, pudo triunfar y lograr su sueño de liberación luego de más de 27 años de presiones y luchas. Mandela quedó grabado en la historia, por siempre admirado por todo el mundo, de forma tal que incluso los enemigos de toda la humanidad y los opresores tuvieron que reconocerlo y hablar bien de él, pero bueno, solo como un juego mediático, nada más. Durante su lucha, Mandela siempre intentó mantener los principios y valores humanos. En el Tribunal de Pretoria, en el año de 1964, dice: dediqué toda mi vida a mi pueblo de África. He luchado contra el dominio de los blancos y contra el de los negros también. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todos puedan convivir en igualdad y en equidad de oportunidades. Ese es mi deseo y espero poder vivir hasta lograrlo, pero si fuera necesario, estoy preparado incluso para morir por mi sueño. Sí, ciertamente el esfuerzo y la lucha por traer la justicia y la paz mundial requiere enfrentarse a los opresores y colonizadores, e incluso a veces implica sacrificar la vida por esto. Ese es el mismo levantamiento y revolución que encontramos en muchas páginas de la historia, en muchos lugares del mundo, pero a través de diferentes formas y títulos. Revoluciones como la del Imam Hussein, la pasa con él, el tercer líder religioso de los musulmanes, quien dejó para todo el mundo la siguiente enseñanza: la muerte con honor es mejor que la vida con humillación. O la del pueblo iraní, bajo el liderazgo del Imam Khomeini, a quien admiró el mismo Mandela en su encuentro con el líder actual de Irán, que Dios lo proteja, diciendo: el Imam Khomeini no era solo líder del pueblo iraní, sino un líder para todos los movimientos libertadores del mundo, y haberse enfrentado temerariamente a uno de los más cruentos demonios de su época nos demuestra
su admirable valentía, lo cual solo un hombre como él pudo llevar a cabo. O bien podríamos referirnos a las revoluciones de América Latina, lideradas por Bolívar, quien en sus reflexiones nos advertía sobre las causas de la opresión, diciéndonos: la esclavitud es hija de las tinieblas, y un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Todas estas revoluciones por siempre quedarán grabadas en la historia, brillarán en la frente de los pueblos y avergonzarán a los opresores y conquistadores, quienes se han considerado a sí mismos como dueños del mundo y ven a los otros pueblos como sus deudores. Sin duda, estos movimientos populares, como el de Nelson Mandela, marcaron la historia y preparan el ambiente para la llegada de los últimos salvadores y restauradores del mundo, quienes son la respuesta de Dios a todo el anhelo de justicia de la naturaleza humana. Hoy en esta misa, por nuestro querido luchador Nelson Mandela, levantamos las manos para hacer súplicas. Rogamos a Dios su bendición y perdón por todos los salvadores y hacedores de justicia y libertad, así como que proteja a todos los luchadores que hoy en día bregan por la justicia. Y le pedimos que nos dé a nosotros también la pureza, valentía y determinación para enfrentarnos a los enemigos de la humanidad, quienes hoy mismo están matando a miles de inocentes de los pueblos oprimidos del mundo. También le pedimos que apresure la llegada de los salvadores y restauradores mundiales de la humanidad, como Jesús y el Imam Mahdi. Por siempre en nuestros corazones, honor y gloria a Nelson Mandela. Gracias. Oración por parte del Cheikh Rawallah acá en este homenaje que se realiza. Recordemos que el pasado jueves el vicepresidente ejecutivo de la República entregó la espada de Bolívar, la réplica de la espada de Bolívar a los familiares de Nelson Mandela. El reverendo Barry Houghton también estará ofreciendo un homenaje el día de hoy acá en esta Eucaristía que se celebra en el centro de Caracas. Hermanos y hermanas en Cristo, for a few moments, let us be still. Permanezcamos quietos and in silence y en silencio remember Nelson Mandela recordemos a Nelson Mandela and pray for him y orar por él according to our own tradition. de acuerdo a nuestra propia tradición. Amen. Amén. Today, hoy we have come together hemos venido to celebrate the life para celebrar la vida and mourn the passing
y el luto tras la muerte of Nelson Mandela, de Nelson Mandela, Madiba. I was a priest yo fui un padre working in South Africa trabajando en Sudáfrica during those terrible years of apartheid tras aquellos años del apartheid or separate development. o desarrollo separado. And therefore I witnessed Y tras ello fui testigo, at first hand, primero, both the degradation of the people, ambos, la degradación de las personas, the loss of dignity of many. la pérdida de dignidad de muchos. I experienced Experimenté on a daily basis cada día the loss of life la pérdida de vidas on both sides of the conflict. en ambos lados del conflicto. At one point, En una parte, I worked among a people trabajé entre personas who had lost their sense of identity. que perdieron su sentido de identidad. Moreover, Aún más, I lived very close viví cerca to an area a un área where young men donde un hombre joven had been shot dead by police, fue fusilado por la policía, shot dead by other young men disparado por otro hombre, who were enforcing quien estaba reforzando an evil system un sistema malévolo on behalf of their government. en parte de su gobierno. Men and women Hombres y mujeres also affected también afectados by what was taking place. por lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. I know of other young people Sé de otras vidas jóvenes whose lives were affected badly cuyas vidas fueron afectadas terriblemente by what was taking place on the border por lo que estaba ocurriendo en la frontera between South Africa and other countries. entre Sudáfrica y otros países. Therefore, knowing at first hand Luego, sabiendo esto what went on before, y lo que pasó antes, the contribution of Nelson Mandela la contribución de Nelson Mandela cannot be overemphasized. no puede ser sobreenfatizada. With the very real possibility of ever increasing violence, Con la real posibilidad de incrementando la violencia, Nelson Mandela became an instrument of peace se volvió un instrumento de paz and reconciliation in our land, y reconciliación en su tierra, as was wonderfully proved y fue probado in the first democratic election. en las primeras elecciones democráticas. The parish hall where I lived La parroquia was used as a voting station, fue usado como centro de votación and I remember men and women y recuerdo a la gente, mujeres y hombres, queuing to vote, haciendo cola para votar, some of them for the first time in their lives. algunos de ellos por primera vez en su vida. Last week, La semana pasada, I heard a commentator say escuché un comentario decir that Robben Island, que en Robben Island, the place where political prisoners were incarcerated, el lugar donde prisioneros políticos eran retenidos, changed Nelson Mandela, cambió a Nelson Mandela. changed him to such an extent Lo cambió tanto that when he was finally released, cuando fue finalmente liberado, he could embrace all people, podía abrazar a todas las personas, including his former enemies. incluyendo a quienes fueron sus enemigos. Having visited Robben Island Habiendo visitado Robben Island and seen Mandela's cell, y haber visto la prisión de Mandela, which was very, very small indeed, la cual realmente es muy pequeña, this was indeed a miracle. esto fue un milagro. Nelson Mandela was not a saint. Nelson Mandela no fue un santo. He was like all of us gathered here today Él fue como cada uno de nosotros quienes estamos reunidos aquí hoy, in honor of his memory.
y en honor a su memoria, a human being un humano who made mistakes. que permanece santo. But he was certainly, Pero seguramente, like Mahatma Gandhi, como Mahatma Gandhi, who also spent time in South Africa quien también pasó tiempo en Sudáfrica and experienced at first-hand racial prejudice, y experimentó el racismo por primera vez, a great soul. una gran alma. At this moment in time, En este momento we need to remember necesitamos recordar that Nelson Mandela que Nelson Mandela is not simply a statesman honored by the world, ya no es un ente viviente en nuestro mundo, not simply an icon of South Africa and the world, ni tampoco un ícono sudafricano ni alrededor del mundo, though he will always be remembered as such by people, pero será recordado así por la gente. but is a human soul Pero es un alma humana who is now in the presence of God. que está ahora en la presencia de Dios. And so this morning, Y así que en esta mañana we commend Nelson Mandela's soul encomendamos el alma de Nelson Mandela to the God who brought him into existence so long ago, al Dios que lo trajo a la vida hace mucho tiempo, a God who was with him throughout his life, un Dios que permaneció con él toda su vida, particularly in Robben Island, particularmente en Robben Island, a God who has now taken him home. un Dios que lo ha traído y llevado a casa. Therefore we pray this morning, Entonces oramos en esta mañana eternal rest give unto him, O Lord, que en paz descanse Dios and let light perpetual shine upon him. y que la luz perpetua brille sobre él, May he rest in peace que descanse en paz and rise in glory. y se levante en gloria. Hambagatli Madiba, Samaya Sintli, Baya con Dios. Amen. Amén. Reverendo Barry Hodgkin, el día de hoy, esta mañana, recordemos esta misa en honor a Nelson Mandela. También les recordamos que el pasado jueves el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, entregó en la madrugada de ese jueves a los familiares de Nelson Mandela en Pretoria la réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Ahora el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en compañía de la embajadora de Sudáfrica en nuestro país, se dirigen al libro de condolencias, a firmar las condolencias, un libro que fue abierto este jueves por parte de la Embajada de Sudáfrica en nuestro país y que a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, firma este libro de condolencias que ya el pueblo caraqueño que ha asistido el día de hoy también ha plasmado allí las condolencias y por supuesto palabras en honor a Nelson Mandela, al líder de Sudáfrica, Nelson Mandela. Vemos entonces al presidente Nicolás Maduro en esta jornada que se realiza el día de hoy acá en la ciudad de Caracas y que les recordábamos también, les comentábamos que el pasado jueves el vicepresidente ejecutivo en representación de todo el pueblo venezolano entregaba a los hijos y a los familiares de Nelson Mandela la réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Una jornada que se llevó a cabo en Sudáfrica, específicamente en Pretoria, donde el día de hoy se llevarán a cabo entonces y todos los sudafricanos darán el último adiós a Nelson Mandela. Continúa el jefe de Estado firmando acá en este libro de condolencias y que también Homenaje al ángel negro de los pueblos del mundo, Nelson Mandela, honor y gloria eterna. Leía las condolencias y sobre todo el mensaje que dejará el presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre de todos los venezolanos, en nombre del Ejecutivo Nacional,
en honor a Nelson Mandela, esta misa que ha sido oficiada y que es oficiada por el padre Numa Molina acá de la iglesia de San Francisco, y donde han asistido, además del presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, representantes diplomáticos, el pueblo caraqueño, el pueblo venezolano, a rendirle honor a este líder sudafricano. Y ahora tenemos la bendición final, que la vamos a hacer de un modo muy particular. La coral Elegua, el grupo Elegua, nos va a entregar la canción Kosi Sikelei África. Que Dios bendiga a África. Eso es lo que vamos a interpretar ahora. Vamos a pedirle a Dios en este canto que nos bendiga a nosotros, que bendiga a África, que bendiga a Sudáfrica, y que nos siga uniendo cada día en ese espíritu eterno del gigante Madiba. Sikilela
Nelson Mandela. La mañana del día de hoy, acá en la iglesia San Francisco, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía de la embajadora de Sudáfrica, entonces frente a todo el pueblo que lo ha venido a acompañar a este homenaje. Recordemos que la Embajada de Sudáfrica en nuestro país abrirá este libro que fue firmado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace pocos minutos. Extenderá pues para que todo el pueblo venezolano pueda ir hasta la Embajada de Sudáfrica en nuestro país, acá en la ciudad de Caracas, hasta las 3 de la tarde, para que el pueblo venezolano pueda plasmar sus condolencias en este libro que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha plasmado su mensaje a todo el pueblo de Sudáfrica, su mensaje a la familia del líder Nelson Mandela y por supuesto a todos los venezolanos, mensaje de unión, de hermandad entre los pueblos, y que también lo decía la embajadora de Sudáfrica de nuestro país, una hermandad y una unidad que continuará entre Sudáfrica y Venezuela. Decía acá, colocaba el presidente de la República, Nicolás Maduro: mi sentido y mejor homenaje al ángel negro de los pueblos del mundo, Nelson Mandela. Honor y gloria eterna, Nicolás Maduro Moros. El mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, a todo el pueblo sudafricano y por supuesto a todo el pueblo del mundo. Este reconocimiento a Nelson Mandela el día de hoy, que será sembrado en Pretoria específicamente. Recordemos que el pasado 5 de diciembre falleció Nelson Mandela y el día de hoy será sembrado allá en Sudáfrica. Nosotros con esta información retornamos nuevamente a los estudios desde acá, desde la iglesia San Francisco, donde se llevó a cabo este homenaje en honor a Nelson Mandela. Es la información y con ella retornamos. Adelante, Daniela.